Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Amigos y amigas, como ustedes bien saben, yo soy un rememorador. Mi función, mi oficio, mi labor es recordar. Y qué mejor que recordar junto a ustedes. Es por eso que en esta ocasión les traigo un recuerdo, una memoria de nuestro pasado disfrutando de las novelas que tanto nos gustan. Actualmente estoy editando los capítulos de la 7ª novela de la herejía para mi Patreon, Legión. Y en medio de este proceso de cortar errores, poner música, efectos de sonido, mejorar las voces, me encontré, o mejor dicho, me reencontré con una escena que me pareció simplemente espectacular. Una escena que lo tiene todo. Un escape emocionante, lleno de acción, con apariciones del ejército imperial, astartes, psíquicos, la cábala y lo mejor de todo, cocodrilianos gigantes. Una escena espectacular. Sí, bla, bla, bla. Muy bonito, rememorador. Pero todos sabemos bien que esto es solo una estratagema para redirigir gente a tus canales de YouTube y a tu Patreon. ¿O no es así? En fin, por lo menos tenemos algo de buena acción. Hydra Dominatus. Por aquí, le indicó el psíquico. Siguió al psíquico a través de varias habitaciones de la casa. Las estancias y los pasillos mostraban la misma falta de lógica en su distribución que las calles de Monlo. Todas las habitaciones permanecían oscuras y con las ventanas cerradas. Las pocas piezas de mobiliario estaban tapadas con sábanas para protegerlas del polvo. Grammaticus se dio cuenta de que era un lugar escogido por su seguridad, un piso franco. Lo habían dispuesto todo para que abriera la puerta por la que había entrado. El psíquico encabezaba la marcha iluminado por una vela titilante. ¿Lo organizasteis todo para traerme hasta aquí?, le preguntó Grammaticus. ¿Me nublaron la mente para que me perdiera y así poder dirigirme a esta casa? No lo hice yo solo, le contestó el encapuchado mental. Eres un ser poderoso. Hemos captado a lo largo de estas últimas semanas que actuabas aquí, que nos seguías y que nos espiabas. Pensamos que había llegado el momento de preguntarte el motivo. No eres un Astartes. El individuo se volvió para mirarlo, pero a pesar de la luz de la vela, Grammaticus siguió sin ser capaz de distinguirle los rasgos del rostro. La Legión Alfa utiliza cualquier instrumento que les sirva para cumplir su misión. Tengo el honor de servirles. El psíquico llevó a Grammaticus hasta una sala de estar a oscuras donde se habían colocado diversos sillones y sillas a las que les habían retirado las sábanas. En una mesa tallada habían dejado un pichel dorado con vino nurceno y algunas escudillas de plata labrada para beber junto a un cuenco de porcelana lleno de fruta en conserva. El psíquico hizo un leve gesto de asentimiento y las numerosas velas distribuidas por la estancia se encendieron al mismo tiempo. La repentina luz hizo que un par de lagartos caseros corretearan hacia las sombras. No me gustan los lúmenes ni los globos de brillo, comentó el psíquico. Matan la oscuridad. Las velas la iluminan. ¿Y la oscuridad es otro instrumento de la Legión Alfa?, preguntó Grammaticus. Aunque no fue capaz de distinguir su rostro, supo que el psíquico estaba sonriendo. Nos has estado observando de un modo minucioso, ¿no es así? Es mi trabajo. Sírvete un poco de vino y come algo, le ofreció el psíquico antes de sentarse en uno de los sillones y de colocar en una mesita baja la vela que llevaba en la mano. Grammaticus echó un poco de vino en una de las escudillas de plata. Necesitaba algo con lo que enjuagarse la boca, aunque hubiera preferido agua. Antes de tomar un sorbo de la escudilla, concentró el sistema límbico para que anulara los efectos del alcohol. Luego se sentó enfrente del psíquico. Te llamas Cher, ¿verdad? Sí. Eres un pirocinético muy dotado. Es un poder que jamás se manifestó en mí. Cher se encogió de hombros. John, trabajas con lo que tienes. Yo me siento mucho más impresionado por tu don. Habilidad logopsíquica. Es muy poco común. ¿Puedes captar eso en mí? Por supuesto, pero no soy capaz de comprenderlo. ¿Se trata de cualquier lenguaje o de un grupo concreto? Todavía no me he encontrado con un idioma en el que no sea capaz de expresarme. ¿Incluidos los alienígenas? Grammaticus sonrió. No son tan difíciles. Depende del órgano que utilicen para hablar. Puedo entender algunas, pero no soy capaz de responder porque carezco del órgano biológico necesario para producir los sonidos adecuados. Otros simplemente me resultan abstrusos. Los Eldars poseen en concreto un tiempo verbal con el que siempre me equivoco. ¿Y eres capaz de saber de dónde viene una persona simplemente por cómo habla?, le preguntó Cher al mismo tiempo que cambiaba con rapidez y habilidad del gótico bajo al sinala. Buen intento, le respondió Grammaticus en un sinala fluido. Pero tus sonidos palatales te delatan. Hablas muy bien el sinala, pero capto vocales del farsi y algo más. Eres uzbeco o azerbaiyano. Uzbeco. Y algo más.
Los diptongos alargados, eso es típico de Marte, ¿no es verdad? Pasé 8 años creciendo en los habitáculos de Impluvian Maximal. Eres muy bueno. Supongo que, por tanto, eres muy bueno captando lo que es verdad y lo que es mentira. Grammaticus asintió. Es muy difícil mentirme. Algo que espero que menciones a tus señores cuando les informes sobre esta conversación. Soy muy bueno reconociendo la verdad, así que no estoy transmitiendo las mentiras de otros a la Legión Alfa. Sher se echó a reír. Es posible que seas capaz de reconocer la verdad, John, pero no tenemos ninguna garantía de que la estés transmitiendo. Supongo que es una buena observación, reconoció Grammaticus antes de tomar otro sorbo de la escudilla que tenía en las manos. ¿Cómo lograste que vinieran? Querrán saberlo. Hemos tardado unos 10 años aproximadamente. Otros agentes como yo han estado colocando sugerencias e indicaciones. Hemos utilizado códigos y cifrados imperiales para añadir informes y mensajes en la arquitectura de datos de la Cruzada, ciertos asuntos que pensamos atraerían a la Legión Alfa. Desviamos unas cuantas órdenes y anulamos unas cuantas instrucciones de mando. Nos aseguramos poco a poco de que cuando llegara el momento en que la 670ª expedición solicitara ayuda para llevar a cabo la campaña de Nurth, sería la Legión Alfa la que respondería a la petición del comandante general Namatjira. Gran Terra, musitó Sher. Es asombroso. El nivel de influencia, de acceso, la estrategia, la paciencia, increíble. ¡Qué manipulación tan sutil! Es el modo de actuar de la cábala, Sher, le contestó Grammaticus. Estrategia, influencia sutil, resultados a largo plazo. Son muy buenos en ese juego. Siempre han sido muy buenos en ello. También podrían haberlo pedido, sencillamente. Grammaticus se echó a reír, lo que hizo que la garganta le doliera. No es así como actúan. Además, ¿habría aceptado la Legión Alfa? Ni en 1.000.000 de años, reconoció Sher. Mira, yo de ti tendría cuidado de cómo explicarles todo esto. La Legión Alfa se enorgullece de saberlo todo. Valoran el conocimiento por encima de todas las cosas y odian la simple posibilidad de que alguien sepa más que ellos. Así es como ganan sus batallas. De hecho, lo único que odian más que eso es la posibilidad de que los manipulen. Lo tendré en cuenta, gracias. Ya había previsto que eso sería un obstáculo importante. Grammaticus dejó la escudilla vacía en la mesa al lado de la jarra. Aunque vosotros tampoco os quedáis cortos a la hora de manipular a la gente. Hoy me habéis pillado. Desde que entré en Mon Lo os dedicasteis a desorientarme, a entorpecerme las ideas y a llevarme hasta donde queríais que acabase. Bueno, no tanto. No seas modesto, lo has admitido hace un momento. Sher lo miró fijamente bajo la luz de las velas. Era difícil centrar la mirada en su ausencia de rasgos faciales, pero Grammaticus se dio cuenta de que estaba alarmado. John, yo no soy modesto. Sí, te condujimos hasta aquí, pero solo después de que te localizáramos y te identificáramos. Eso fue justo antes de que entraras en la plaza del templo por la calle del Lagarto Rojo. No, fue mucho antes de eso, empezó a decir Grammaticus. Sher se puso en pie. John, ¿me estás diciendo que alguien te estuvo influyendo desde el momento en que entraste en la ciudad? Pues... John, es importante. ¿Había algo controlándote desde que entraste? Grammaticus tragó saliva. De repente tuvo la sensación de que las entrañas se le habían llenado de hielo. Sí. Mierda, murmuró Sher. No éramos nosotros, te han descubierto. Sher, no... Cállate, por favor. Es posible que también nos hayan descubierto a nosotros. Sher se acercó a la puerta de la estancia y se puso a hablar en voz baja y rápida por su microcomunicador. Grammaticus se quedó esperando, algo aturdido. Poco a poco se fue dando cuenta de la situación tan peligrosa en la que se encontraba. La Cábala y la Legión Alfa no eran las únicas fuerzas que habían estado actuando aquella mañana. Sher se volvió hacia él en cuanto acabó de hablar. En marcha, nos vamos de aquí. ¿Qué está ocurriendo? Es lo que me temía. La ciudad se ha quedado en silencio. Los nortenos te han identificado y te han utilizado como cebo para hacernos salir. Lo siento mucho. Tus disculpas no sirven de nada. ¡Vamos! Oyeron unas fuertes pisadas en el pasillo. La puerta se abrió y entraron 3 hombres. 2 eran humanos normales, equipados con cotas de malla y turbantes. Iban armados con carabinas láser de aspecto rudimentario. El tercero, equipado del mismo modo que los otros 2, era un monstruo genético enorme que iba armado con un bolter. Abandonamos la casa, le dijo el gigante genético a Sher. ¿Este es el idiota que ha reventado nuestros planes? El gigante se volvió hacia Grammaticus sin esperar confirmación y dio un paso hacia él. ¡Déjele en paz, Herzog! ¡Señor, por favor! Le gritó Sher. Es valioso. Peck me dijo que lo vigilase y lo mantuviese a salvo. Es una pena que este gusano no haya podido hacer lo mismo por nosotros, gruñó el gigante. De acuerdo, salgamos, a paso ligero. Se colocaron a los lados de Grammaticus y lo obligaron a trotar por el pasillo.
A pesar de lo atemorizado que estaba, procesó los datos que habían ido recibiendo. Al parecer, el gigante genético se llamaba Herzog. Grammaticus captó los indicios de que se trataba de un Astartes. Los otros dos, los humanos normales, le sugirieron que la Legión Alfa utilizaba toda clase de agentes, aunque no fueran Astartes, para lograr sus objetivos, como el psíquico Sher. ¿Qué era lo que había dicho? La Legión Alfa utiliza cualquier instrumento que le sirva para cumplir su misión. Grammaticus se arriesgó a efectuar un rápido sondeo superficial de las mentes de los humanos normales y vio que eran soldados del ejército imperial, aunque había algo fuera de lo normal en las muestras biológicas que obtuvo. No se atrevió a profundizar en el sondeo. Había algo más. Sher también había dicho: «Es valioso. Peck me dijo que lo vigilase y lo mantuviese a salvo». Solo podía referirse al gigante con armadura, pero el mismo gigante se había identificado como Alfarius. ¿Era otra mentira? ¿Cómo se relacionaban todos aquellos nombres? Llegaron a la planta baja de la casa y Herzog alzó una mano para activar su microcomunicador. Las contraventanas se abrieron. Se movieron con un estampido al estrellarse contra la pared y abrieron a su vez las ventanas, lo que dejó pasar la fuerte y caliente luz del sol al interior de la casa. Grammaticus se estremeció al notar el impulso residual del poder telequinético responsable de aquello. 3 pequeños lagartos verdes caseros entraron por el alféizar de una de ellas. «Mierda», murmuró Herzog. Empezaron a entrar más lagartos y pasaron por encima de los alféizares como un chorro de agua para luego caer con leves chasquidos en el suelo. En menos de 5 segundos estaban entrando en tromba cientos de ellos por las ventanas y por debajo de las puertas todavía cerradas, como si los estuvieran descargando por carretadas. «¡Atrás! ¡Arriba!», ordenó Herzog. Volvieron a subir por las escaleras. La marea de lagartos no tardó en cubrir el suelo de mosaico de la entrada y comenzó a seguirlos hacia arriba como una corriente de agua verde que desobedeciera la gravedad. Grammaticus captó la malignidad que saturaba el aire. Era un leve rastro de calor empalagoso y de rabia, la señal inequívoca de un psíquico poderoso y enfurecido. «Tenemos un problema», susurró. Los demás no le hicieron caso, excepto Sher, que lo miró. Grammaticus logró ver durante un breve instante el rostro de Sher. Era la cara de un joven hermoso y asustado. Estaba tan atemorizado que había dejado caer su capucha mental. Por las ventanas superiores también estaban entrando chorros de lagartos verdes. Las contraventanas y las ventanas del primer piso también habían sido abiertas de par en par. Las pequeñas siluetas verdosas fluían por encima de los muebles cubiertos de sábanas y se desparramaban por el suelo. «¡Por los dientes del infierno!», musitó uno de los agentes humanos. «A la segunda planta», ordenó Herzog. «Dirigíos al puente». La mente de Herzog quedó desprotegida por toda aquella confusión. Grammaticus se deslizó por su superficie y vio que el puente era en realidad una pasarela de ladrillo que unía aquella casa con la vecina. Todos echaron a correr. A su espalda, la marea de lagartos llenó los pasillos sin emitir ruido alguno aparte del repiqueteo de las miles de patitas pegajosas. El grupo, encabezado por el Astartes, llegó a la segunda planta. El torrente de lagartos subía por las paredes y cubría el techo como una alfombra de cuerpos escurridizos. «Arcus, retrásalos», gritó Herzog. «¿Yo? ¿Por qué yo?», se quejó uno de los agentes humanos. «¡Hazlo! ¡Fuego de barrido!». El agente se volvió y ajustó el cañón de la carabina láser para que emitiera el rayo con la mayor anchura posible. Comenzó a disparar descargas de energía sin concentrar contra la escalera, donde quemó y achicharró la masa serpenteante de lagartos que avanzaban. Del techo y de las paredes empezó a caer una lluvia de pequeños cuerpos humeantes. El papel pintado se chamuscó. Arcus siguió disparando y acabó con cientos de figuras escurridizas. Apuntó a un lado y a otro para hacer frente a cada tentáculo del enjambre que se le echaba encima. No fue suficiente. Jamás hubiera sido suficiente. Lo alcanzaron y se puso a gritar y a retorcerse a medida que le subían por las piernas y le envolvían el cuerpo por completo. Empezó a moverse de forma convulsa, cubierto de diminutas criaturas verdes de mandíbulas chasqueantes. Perdió pie y cayó por las escaleras hasta llegar a la masa principal del torrente verdoso. Su cuerpo desapareció bajo la oleada que se retorcía sobre sí misma. Herzog no prestó atención a la horrible muerte de su agente y siguió corriendo por el pasillo. Su peso agrietó las viejas planchas de madera del suelo. Llegó a una puerta y se dispuso a abrirla de una patada. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta estalló hacia él convertida en una lluvia de astillas y lo derribó de espaldas. Un morro de 2 metros de largo asomó por la abertura destrozada. A Sher se le escapó un chillido. ¡Ah! El cocodriliano era un ser enorme, el tipo de criatura que no tiene motivo alguno para encontrarse en la segunda planta de un hogar doméstico. Se lanzó hacia adelante al mismo tiempo que su cráneo gigantesco se ladeaba a izquierda y derecha mientras avanzaba. Su cuerpo, inmenso y alargado junto con la tremenda cola, se extendían a lo largo de todo el puente hasta llegar a la casa vecina. La casa se estremeció bajo el peso de aquella masa titánica.
Herzog intentó apartarse de su camino. Sher se echó hacia atrás y resbaló al pisar uno de los cuerpos reptilianos que se escurrían bajo sus pies. Grammaticus lo agarró con una mano y lo puso en pie al mismo tiempo que, con la otra, le quitaba de la túnica unas cuantas de las pequeñas criaturas mordedoras. El agente que quedaba disparó 2 veces contra el monstruo que avanzaba. El cocodriliano alargó el cuello de escamas blancas y atrapó a la gente como lo haría con un rumiante en una poza de agua, con la enorme V de sus fauces. Desgarró al hombre de arriba abajo y este no dejó de chillar mientras las fauces lo sacudían como si fuera una muñeca de trapo. Herzog, que estaba tumbado de espaldas, disparó con el Volter y le voló uno de los ojos a la criatura. El cocodriliano agitó el cuerpo de un lado a otro contra las paredes del puente y del pasillo, desechándolas y haciendo que el edificio se estremeciera con fuerza. El cuerpo destrozado del agente salió despedido de sus fauces, que se lanzaron hacia adelante y atraparon a Herzog por la pierna. Los anillos metálicos de la armadura de malla se partieron y salieron disparados en todas direcciones al recibir la presión de aquellos dientes gigantescos. Herzog lanzó un rugido de dolor. Grammaticus jamás había oído gritar de dolor a un Astartes y decidió que no quería volver a oír ese sonido de nuevo. Empujó a Sher para echarlo a un lado contra la pared moviente de lagartos y se ajustó el anillo. Era un arma digital de los ancestrales, un regalo personal de Gahet. Lo activó y un rayo de luz incandescente salió disparado de la joya. La descarga de energía hizo explotar el cráneo del cocodriliano con un estallido húmedo de carne, huesos y materia cerebral. ¡Vamos!, les gritó Grammaticus. Herzog extrajo la pierna de las mandíbulas destrozadas y se puso en pie. Condujo cojeando a Grammaticus y a Sher a través del puente. Para seguirle, tuvieron que pasar por encima del cadáver interminable del monstruo que todavía se estremecía. Llegaron a la escalera de la casa vecina y bajaron por ella. Herzog tenía la pierna gravemente herida y cojeaba mucho. Oyeron a su espalda el repiqueteo del avance de la marea de lagartos. Las primeras siluetas verdosas aparecieron por encima de ellos correteando por el techo. Algunas cayeron como gotas de lluvia por el hueco de las escaleras. ¿Dónde has conseguido eso?, le preguntó Herzog a gritos. ¿El qué?, replicó Grammaticus. ¡Esa arma! ¿Acaso importa ahora?, Podrías haberla utilizado contra nosotros, añadió Sher mientras bajaba las escaleras a trompicones por detrás de Grammaticus. Quizá el que no lo haya hecho os convenza de la seriedad de mi misión, replicó Grammaticus. Abrieron la puerta de la casa que daba a la calle principal, salieron a la brillante luz del sol y se encontraron en mitad de una batalla. 2 guerreros astartes con servoarmaduras de color púrpura intercambiaban disparos con varias escuadras de tropas Nurzatre a través de las calles polvorientas. Grammaticus tuvo la certeza de que uno de los astartes era el gigante que un rato antes lo había interrogado. Una multitud de ciudadanos nurcenos aullantes animaban a los Nurzatre y lanzaban adoquines y otros proyectiles contra los astartes. Media docena de agentes con cotas de malla y el rostro oculto por los turbantes apoyaban a los astartes, completamente superados en número. Los disparos láser y los proyectiles sólidos se cruzaban en la estrecha vía. ¡Peck!, gritó Herzog. Uno de los gigantes con armadura miró a su alrededor. Así pues, no es Alfarius, pensó Grammaticus, a menos que Peck fuera un sobrenombre o un apelativo desconocido para la cábala. ¡Sal de aquí, Cías!, gritó el gigante. Los contendremos aquí y nos reuniremos con vosotros en cuanto podamos. ¡Por el emperador, Peck!, le respondió Herzog, quien se detuvo un momento para disparar con el Volter contra el enemigo. ¡Vámonos!, ordenó a continuación, volviéndose hacia Sher y Grammaticus. Echaron a correr de nuevo sobre los adoquines calientes por el sol. El sonido del tiroteo que dejaron a la espalda siguió reverberando en las paredes de la calle. ¿A dónde vamos?, preguntó Grammaticus cuando encontró el valor necesario para hacerlo. A cualquier lugar que sea seguro, le contestó Herzog, quien seguía cojeando mucho. No creo que haya ningún sitio seguro para nosotros en esta ciudad, gruñó Sher. No, yo tampoco, replicó Herzog mostrándose de acuerdo. Y eso gracias a él, añadió mirando a Grammaticus. Esto no es culpa mía, insistió este. De repente, Grammaticus se detuvo en seco y se encogió de dolor cuando sintió una tremenda sensación angustiosa en el estómago por una actividad psíquica cercana. Sher también la había sentido. ¿Qué?, empezó a decir. El suelo por delante de ellos se abrió como si lo hubiera sacudido un tremendo terremoto. La superficie de la calle reventó hacia arriba y los trozos de adoquín llovieron como granizo. Un enorme lagarto salió del agujero por delante de ellos y sacó el tremendo corpachón de la calle partida y de la tierra de más abajo. Los adoquines, los trozos de pavimento y los terrones de tierra le resbalaron por el pellejo a medida que emergía. La cabeza por sí sola tenía el tamaño de una cápsula de desembarco. La lengua, larga, seca y bifurcada en la punta, con el color rosado de la seda nurcena, salía y entraba de unas mandíbulas inmensas hasta la extravagancia. El pellejo del lagarto lo acompañaban escamas de color rojo cereza. Les llegó el olor de la carne podrida entre sus fauces y sintieron la tierra temblar bajo sus pasos.
Aquí hay dragones, musitó Grammaticus. ¿Qué? Le preguntó Sher a gritos. Aquí hay dragones. Ya no era una anotación de advertencia. Ya no era el lema de la ignorancia de la humanidad respecto a los lugares más oscuros del universo. Los dragones existían de verdad. No eran dibujos desvaídos en mapas antiguos. Grammaticus vio su interior, más allá del cuerpo gigantesco que lo albergaba, más allá de las escamas y de los músculos de la forma de varano que había escogido o que le habían ordenado que tomara. Vio la furia absoluta de un corazón de demonio. Herzog comenzó a disparar y, uno tras otro, varios proyectiles se incrustaron en la cabeza del monstruo. Del morro le salió un chorro de sangre y 2 o 3 dientes fueron arrancados de sus raíces. El dragón se lanzó a por ellos. Sher gritó y descargó su poder pirocinético. La espalda y los costados del reptil quedaron envueltos por unos tremendos chorros de fuego. La inmensa bestia se movió de un modo espasmódico de un lado a otro a medida que las llamas le quemaban las escamas. El fuego la cubrió por completo y la convirtió en un infierno derretido, demasiado brillante como para mirarlo. El cuerpo ardiente y la cola chasqueante se convulsionaron y azotaron los edificios cercanos, derribando las fachadas que caían convertidas en torrentes de ladrillo y mortero seco. El polvo se alzó, formando paredes sólidas y asfixiantes. Grammaticus perdió de vista a Herzog y a Sher. Echó a correr. A su espalda, los aullidos de la agonía del dragón sonaron igual que si estuvieran demoliendo toda la ciudad. Grammaticus siguió corriendo. No miró atrás. Fin del capítulo.